Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí el profe Luis de nueva cuenta y hoy vamos a ver un tema llamado los medios de comunicación, correspondiente a las páginas 198, 199 y 200 de su libro de texto, por si quisieran averiguar un poco más. Ahora, los medios de comunicación en México es un tema súper controversial, ya que en la actualidad sabemos que no han jugado un papel fidedigno, veraz y ético en las cuestiones políticas. Pero no todo siempre fue así. Recuerden que los medios de comunicación tienen su fundamento precisamente en eso, en comunicar de forma objetiva la información. Desafortunadamente en México hacemos tendencia a crear de una herramienta, hacerlo un instrumento a nuestro favor. Pero comencemos. La cronología básica de los medios de comunicación en México la vamos a manejar desde 1916 hasta 1963. ¿Por qué? Porque son fechas fundamentales. Ya lo que viene después es complementario, que también lo vamos a explicar un poco. Primero, en 1916 aparecen dos periódicos que hasta en la actualidad son referentes para recibir información. Aparece el Universal en 1916 y el Excelsior en 1917. Ahora, la prensa en México no es nueva. De hecho, durante el siglo XIX, pues existían varias gacetas. Gacetas son como el abuelito del periódico, ¿no? Más pequeño, en donde se manejaba la información de forma semanal, mensual, trimestral, semestral o en su defecto anual. Ejemplo de las gacetas más importantes del siglo XIX está precisamente el siglo XIX, el Republicano, ¿no? El Demócrata, que eran gacetas que le permitían a las personas estar informados de los procesos o acontecimientos que se vivía en ese entonces. En el siglo XX, gracias a este avance progresivo, pequeño para la República Mexicana, ya se tiene una mayor libertad de expresión y también una mayor abundancia de medios de comunicación. Ahora, en 1921 aparecen las primeras transmisiones de radio en México. Esto es un antes y un después, porque ahora ya no tenían que encasillarse en la lectura, sino que también gracias a la audición podían saber las principales noticias que impactaban en el país. Esto beneficiaba muchísimo, hijos, porque para ese entonces México estaba repleto de analfabetismo. Era una herramienta, un instrumento que el gobierno pudo utilizar para dar a conocer mensajes. No solo el gobierno. Imagínense, en 1923 se crea la primera radiodifusora en México, llamada La B Grande de México. Esta radiodifusora era una relación entre las empresas de telecomunicación con las empresas comerciales, en específico con una empresa de cigarros llamada El Buen Toro, con la finalidad de promocionar sus productos, pero también de informar acerca de las cuestiones que pasaban en nuestro país. En 1950 se crea, por fin, el primer canal televisivo. Este primer canal televisivo, por mucho que quisiéramos que fuera abierto, que pasaran algunos programas, etcétera, etcétera, no. Este primer canal le perteneció al gobierno y de hecho se crea con la finalidad de transmitir, el informe anual del presidente Miguel Alemán Valdés. Es decir, la televisión estaba apareciendo ya en la vida de los mexicanos. Pero en 1951 aparece por fin el primer canal, podríamos decirlo así, de entretenimiento, de difusión de información que no pertenecía necesariamente al gobierno. Y este va a ser el Canal 2 de Telesistema Mexicano. A pesar de que es una empresa perteneciente al gobierno mexicano o una empresa descentralizada, tiene su capital privado también. Ahora, importante, este es el abuelito de Televisa, así que lo tienen que tener bien claro. Canal 2 es el abuelito de Televisa. Por eso se llama Televisa, por Telesistema, ¿no? Pero bueno, en 1963 se crea el Canal 11, este Canal 11 que tiene una mayor libertad cultural y una mayor difusión científica dentro de la televisión mexicana.
expliquemos, la televisión mexicana es fundamental para que los personajes de nuestra nación reciban y emitan sus comentarios acerca de una noticia. Recordemos que somos extremadamente visuales en México y por consiguiente lo que se ve en la televisión es lo que es, desafortunadamente. En las épocas actuales hay ciertas, pues podríamos decirlo así, debates, discusiones de cuál es el papel real de los medios de comunicación en nuestro país. Y aquí tenemos que alejarnos un poquito de lo que queramos sentir nosotros, pero vamos a presentar las características centrales. Lo primero es que antes de que existiera la televisión, había otro gran medio visual para que el mexicano tuviera cierta información de algunos acontecimientos, en específico el cine. El cine jugó un papel fundamental para que el mexicano se pudiera entretener, pero también mantenerse informado. Y esto es básico, porque la época del cine de oro mexicano se da entre 1933 y 1959, cuando también estaba suscitándose la época o el milagro mexicano, es decir, cuando mejor le iba a México gracias a la exportación de petróleo. Ahora, ¿cómo era este cine mexicano? Este cine mexicano está caracterizado por la representación del charro, de las tradiciones y las costumbres de los mexicanos entendidas desde la perspectiva del charro, del macho mexicano. Ahora también hay otra característica, representa para el caso, por ejemplo, de las películas de Tintán, de Marcelo, de Cantinflas, de Viruta y Capulina, que son referentes del cine mexicano, ellos representan al vulgo, es decir, a la parte más baja del pueblo. Si nosotros vemos sus películas, representan a los pobres, las vecindades, los arrabales, los empleos mal pagados, es decir, había una libertad de representación de condiciones sociales. Pero obvio, esta libertad pues estaba medida. Recordemos que el cine mexicano pues en ese entonces también dependía bastante del gobierno y en específico del sindicato de actores que se estaba desarrollando para esa ocasión. Pero recuerden, el cine mexicano es fundamental para divulgar una noticia. Después estaban los cortos informativos, es decir, cuando entrabas al cine, antes de que empezara la función, al igual que ahora, ¿no? Pero ahora solo vemos cortes informativos pequeñitos acerca, por ejemplo, si vas a Cinemex, ¿no? Del tren de la ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Antes, los cortos informativos eran eso, información actual o en ese entonces actual que estaba suscitándose de forma nacional, regional o internacional. Si ustedes han visto las películas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la del Capitán América cuando entra al cine, pues ahí aparece un corte informativo antes de que empezara su película. Es decir, el cine como medio de comunicación entre 1930 y 1960. Ahora, lo que sigue es también muy importante. La alianza entre empresas de telecomunicaciones y comerciales. Nosotros nos damos cuenta que cuando vemos un programa, de repente nos aparecen los 8 minutos o 6 minutos de los comerciales menos favoritos. Pues esta alianza se crea precisamente en la década de los 50, cuando inician las telecomunicaciones a través de la televisión. Es decir, para que los canales se pudieran mantener, necesitaban patrocinadores para poder mantener a toda la empresa, a toda la innovación tecnológica, a todos los trabajadores. ¿Y de dónde se tiene ese patrocinio? Así es, de las empresas que se comercializan a través de estos espacios que se dan entre los programas. Ese es su génesis. Ahora, un personaje esencial para la televisión mexicana que no funge como una personalidad dentro de la televisión, pero sí como un científico, pues obviamente Guillermo González Camarena, mexicano, creador de la televisión a color, que en 1946 por fin logra transmitir a color un evento. Ahora, afortunado o desafortunadamente, Camarena es atraído por los intereses norteamericanos y es allá donde se le da un mayor ímpetu o una mayor relevancia a su creación científica, obviamente para la ciencia y posteriormente para el entretenimiento. Ahora, de todo lo que les hablé, ¿dónde podemos encontrar el pasado
de esta libertad de expresión, de telecomunicaciones, de difusión, de medios de comunicación, en el artículo 7º de la Constitución de 1857. Por primera vez se establece la libertad de prensa, es decir, que no, los periodistas van a ser libres de transmitir el contenido que se quiera, se requiera para informar a la población. En la teoría, recordemos que en la práctica es muy diferente. Hay muchos medios de comunicación que van con el siguiente punto, con alianzas políticas, que sirven a un grupo de poder. Ese grupo de poder representa los intereses colectivos de una esfera muy pequeña de la población y que tratan, a través del funcionamiento de los medios de comunicación, manipular el pensamiento de la demás población. Es decir, a través de una novela, a través de un programa, a través de una película, están manipulando el pensamiento de las personas para que se orienten a una determinada política, a una determinada actitud económica, a un determinado comportamiento social. Es decir, los medios de comunicación, no todos, estamos claros, pero en su mayoría difunden de forma selectiva la información en México. Conclusión y reflexión. Chicos, si algún día se quieren dedicar a las comunicaciones, antes que el interés personal está la ética profesional. Con eso les resumo lo que pasa en México con los comunicadores, en su mayoría. Espero que les haya gustado el video del día de hoy y no se me van sin antes hacer, pues obviamente, su dinámica. 3 preguntas muy básicas, ya saben, en el apartado de comentarios. Chicos, por favor, comenten los videos, porque así es como evaluamos su participación. Pregunta número 1. ¿Qué importancia tiene el cine para México? Pregunta número 2. Reseña históricamente la televisión en México. Pregunta número 3. A su consideración, a su interpretación, ¿cuál es la función actual de los medios de comunicación? Nos vemos, chicos. Hasta la próxima.